Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a la implicación del Gobierno de Aragón en la reforma del Estadio Municipal de la Romareda, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, para lo cual tiene la palabra el señor Pérez. Gracias, presidente. Buenos días, señor Lambán. Esa es la pregunta. ¿Cuál es exactamente, de la forma más precisa posible, el grado de compromiso que está dispuesto a asumir su Gobierno con ese proyecto de reforma del Estadio Municipal de la Romareda en Zaragoza? Señor Lambán, tiene la palabra. Señor Pérez, creo que todos estamos de acuerdo en que la reforma del estadio es absolutamente fundamental por muchas razones. Porque el actual está mal, porque Zaragoza necesita disponer de un buen campo de fútbol para participar en eventos deportivos internacionales que seguramente tendrán lugar en los próximos años en España, o porque un club tan importante por su historia y por su presente y por su masa social como el Real Zaragoza disponga del estadio que se merece. Esa es la primera cuestión que yo quiero dejar clara y que creo que usted y yo compartimos absolutamente, pero para contestar con precisión a su pregunta le tengo que decir que desconozco absolutamente el proyecto y por tanto soy incapaz de fijar el grado de implicación que el Gobierno pueda tener en el mismo. Gracias, señor Lambán. Con su pregunta, señor Pérez. Señor Lambán, gracias por su respuesta. Estoy de acuerdo con usted, lógicamente. Ese proyecto acabamos de conocerlo, está empezando a andar, pero a nosotros, a mi grupo concretamente, nos hemos sentido satisfechos de saber que usted dijo que se sentía concernido. Es decir, partimos de la base de que va a haber una implicación por parte del Gobierno de Aragón. El modelo hacia el que todos hemos mirado, que es Bilbao, lo que es San Mamés, se pudo hacer gracias precisamente a una especie de coalición, si podemos utilizar el término, entre el Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno vasco, la Diputación y una entidad financiera. En este sentido, sin entrar en detalles, porque yo respeto que usted no conozca con detalle ese acuerdo, sí que me gustaría por lo menos dejar constancia de que su Gobierno va a estar ahí. Es verdad, usted lo ha dicho, no con grandes alegrías económicas, habrá que ver cómo y de qué manera, pero yo creo que sí sería un mensaje en positivo ahora que parece que podemos alcanzar consensos para algo viable, como se suele decir, ni guapo que encante ni feo que espante, es decir, ni esos grandes proyectos faraónicos como el de Bofill en su día, la Mera, etcétera, etcétera, sino una reforma ajustada que realmente dote a Zaragoza de unas instalaciones municipales que merece una ciudad de primera en este caso. Entonces yo creo que sí que sería bueno, por lo menos a nuestro grupo nos gustaría que sí hubiese un compromiso por parte del Gobierno de decir, aunque sea sin saber de qué forma y de qué manera, poder decir que el Gobierno de Aragón va a estar ahí, igual que estuvo en su día un Gobierno socialista, el Gobierno de Marcelino Iglesias, apoyando lo que fue otra obra en la ciudad de Huesca, en este caso con el Estadio del Alcoraz. Gracias, señor Pérez. Para su dúplica, señor presidente. Bueno, el Gobierno de Marcelino Iglesias no solo apoyó el campo del Huesca, sino que apoyó también de manera bastante activa al Real Zaragoza en aquel momento, con un aval que todavía está pendiente de terminarse de pagar por parte del Real Zaragoza. El campo de fútbol que planteó, creo que era el proyecto del señor Lamela, era un campo de fútbol planteado por el Gobierno PSOE-ECHA en su momento. Estaba a punto de empezarse las obras, con lo cual Zaragoza haría mucho tiempo que tenía un estadio. Aquello se paralizó como consecuencia de un recurso del Partido Popular y ya nunca más se volvió a saber. El ejemplo de San Mamés es un ejemplo que no me parece el más acertado como paradigma sobre el que construir la nueva Romareda, toda vez que aquello que se ha hecho allí, aquí me parece absolutamente imposible de hacer. Allí la Kutxa ha puesto 50 millones de euros. ¿Se imagina usted a Ibercaja, a la Caja Rural de Teruel o a Bantirra poniendo aquí 50 millones de euros? Allí la Diputación de Vizcaya ha puesto 50 millones. No veo a la Diputación Provincial de Zaragoza en esa disposición. Allí el Gobierno del País Vasco ha puesto 50 millones. Si nosotros tuviéramos esa financiación, quizás hasta pudiéramos cubrir el campo entero, pero tenemos otra distinta y no me veo yo poniendo 50 millones de euros. Y el propio Ayuntamiento ha puesto 50 millones. Por tanto, creo que no tiene nada que ver lo que se ha hecho en Bilbao con lo que podemos hacer aquí en Zaragoza. Tenga usted la absoluta seguridad de que el Gobierno de Aragón no va a dar la espalda a un proyecto de remodelación del campo de la Romareda para que Zaragoza disponga de un estadio a la altura de la entidad y de la categoría de la propia ciudad.
pero habrá que ver exactamente en qué términos se puede cifrar esa colaboración. Hablaba usted estos días en los medios de comunicación de la posible declaración de interés autonómico de la actuación. Esa es una posibilidad que yo en absoluto descarto, pero ha de saber usted, señor Pérez, que para proceder a una declaración de inversión de interés autonómico debe presentarse un proyecto inversor que genere renta y riqueza en Aragón, incluyendo puestos de trabajo, y que debe presentar la solicitud el promotor del proyecto. Por tanto, sin descartar la declaración de interés autonómico, creo que está muy lejos en el tiempo todavía ese momento como para poder decir si va a proceder o no va a proceder esa declaración de interés, o incluso si quien promueva la reforma del campo la va a plantear. Y por lo demás, y en cuanto a lo que pueda significar la aportación del Gobierno de Aragón en términos presupuestarios, me da la impresión de que no será muy distinta a la que pueda tener el propio Ayuntamiento de Zaragoza. Estos días hemos oído a la concejal responsable de Hacienda, la señora Navarro, decir que las limitaciones del gasto que abren las próximas cuentas hacen prever que no será un presupuesto expansivo. Que será un presupuesto expansivo será absolutamente imposible. No veo yo al Ayuntamiento de Zaragoza en este momento con demasiados márgenes, toda vez que se viven los escenarios presupuestarios que se viven, como para hacer grandes aportaciones al campo. Y si la señora María Navarro dice esto, le aseguro que la percepción que tiene de la realidad inmediata el señor Pérez Aladón no es demasiado distinta, con lo cual me temo que tendremos que buscar otro tipo de alternativas, otro tipo de fórmulas para hacer algo en lo que sí estamos de acuerdo, señor Pérez, que es el hecho de que la ciudad tenga un buen campo de fútbol, un gran campo de fútbol.